Listo. ¿Y cómo estamos en Colombia hoy? Bueno, en Colombia tenemos hoy 1.579 personas contagiadas, tenemos 46 fallecidos y tenemos ya 88 personas recuperadas. Digamos que Colombia tomó medidas oportunas en términos del cierre de fronteras y en términos del confinamiento y la cuarentena que estamos viviendo en este momento, lo que significa que probablemente la curva de Colombia va a ser una curva mucho más plana versus, por ejemplo, la curva de Italia o la curva de España, y en ese sentido, pues vamos a tener mayor capacidad de respuesta en términos sanitarios a nuestras personas enfermas y pues con problemas con este virus. Perfecto. Bueno, yo creo que acá hay algo bien importante de lo que debemos hablar y es que la Organización Mundial de la Salud habló de pandemia a principios de marzo y, digamos, las recomendaciones para los diferentes gobiernos han sido que haya cuarentena. Muchos países están completamente con calles desoladas. Es increíble como estamos viendo Nueva York, que Nueva York es la ciudad del mundo y está completamente sola. Pero esto tiene unos impactos no solamente en temas de salud, sino también impactos económicos. Impactos económicos, deberíamos entender muy bien cómo funciona la economía. La economía funciona. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si hay demanda por productos, hay empresas que producen, y si hay empresas que producen, tienen empleados o colaboradores, y estos empleados o colaboradores cuando trabajan, pues tienen ingresos para poder gastar, y cíclicamente funciona de esta manera la economía. Ahora, cuando las empresas mandan a los empleados a trabajar desde casa, el consumo de bienes de valor agregado disminuye considerablemente. La gente no está saliendo a comprar ropa, no está saliendo a los restaurantes, no está saliendo a gastar, y por lo tanto lo que termina ocurriendo en este escenario es que disminuye el consumo, y si disminuye el consumo, un efecto inmediato de lo que termina ocurriendo es que disminuye el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas no van a tener, como no tienen ventas de productos, no tienen ingresos, y al no tener ingresos, pues no pueden sostener los empleos. Es por esa razón que, digamos, el gobierno colombiano ha tomado la política de ayudar a los empresarios, facilitarles créditos y ayudándolos para que puedan mantener las nóminas. Ahora, sabemos bien que estas políticas que están tomando no son sostenibles en el mediano y en el largo plazo, y lo que encontramos acá es que tiene un efecto económico importante tanto en el mundo como en Colombia. Si miramos las políticas económicas que ha tomado el mundo, encontramos que un país como Dinamarca eh, está proyecto de utilizar de cerca del 13% del PIB para enfrentar esta situación. ¿Cómo la empresa la piensa utilizar? Piensa utilizar parte de estos recursos para salvaguardar empresas que están a punto de quebrarse por esta situación, y para nacionalizarlas, al igual que Alemania, y adicionalmente lo que va a hacer es que les está ayudando a las personas que iban a sacar de las empresas, les va a llegar a subsidiar hasta el 75% de su salario. Eso por un lado. Si vemos Estados Unidos acaba de inyectarle a la economía $2 trillones, que esto es mucho dinero, para que a las personas que declaran rentas les llegue en un cheque a cada una de sus casas por más de 1.200 dólares, y se pueda mantener, cifra que esto es equivalente más o menos al 10% del PIB de Estados Unidos, y para Francia y para Reino Unido termina siendo una cifra muy similar. Entonces encontramos que países que tienen un presupuesto importante, que tienen una liquidez importante, pueden llegar a hacer este tipo de políticas. Sin embargo, encontramos que Colombia no está en la misma capacidad, y de ninguna manera tenían dentro del presupuesto una eventualidad como estas, o no tenían recursos para poder afrontar una situación como estas, y cómo estamos enfrentando esta situación es completamente diferente. Y por otro lado, es muy importante entender cómo está la composición poblacional del mundo. Encontramos que China, India y Estados Unidos son los países más poblados. Entonces, China, lejos de ser el país más poblado con más de 1.500 millones de habitantes, India con cerca de 1.200 millones de habitantes, y Estados Unidos ocupa el tercer puesto, pero con menos de 400 millones de habitantes. Eso lo que quiere decir es que, complementando un poco la información que tú dabas anteriormente, Estados Unidos con menos de 400 millones de habitantes
hoy en día es el país con mayor índices de contagios en el coronavirus y por lo tanto es el país que seguramente mayores políticas de seguridad de salud, de salubridad debe estar tomando en los próximos meses. Este es un impacto económico bastante fuerte para Estados Unidos y más si vemos que el índice de mortalidad es tan grande. Dicen que en Nueva York es la ciudad que más ha estado siendo impactada por el coronavirus. Eh, entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa propagación fuera de China y qué es lo que ha venido también ocurriendo con el petróleo, que esto nos ha venido afectando a nosotros. No, de acuerdo, Diego. Pues fuera de China, como les contaba anteriormente, en este momento Estados Unidos es el país con mayor cantidad de contagios, aunque Italia todavía sigue siendo el país que tiene mayor cantidad de fallecidos, con alrededor de 16.000 fallecidos. Luego viene España con alrededor de 13.000 y de tercer lugar está pues Estados Unidos con alrededor de 11.000 fallecidos. A esto y al impacto económico que todo esto genera, hay que sumarle pues el tema del petróleo. Y el tema del petróleo es que el 6 de marzo la OPEP y Rusia rompen un acuerdo que tenían en donde habían acordado disminuir la oferta de petróleo en 1.500.000 barriles. No logran llegar a un acuerdo y en ese sentido Arabia anuncia que va a incrementar su oferta en entre 1.500.000 y 2 millones de barriles. Eso lo que significa es que pues va a haber una mayor demanda de petróleo y ante un consumo reducido, es decir, va a haber, perdón, una mayor oferta de petróleo y ante una demanda reducida, teniendo en cuenta que todos estamos en nuestras casas, hay menos carros andando, por lo tanto menos utilizamos gasolina, no hay vuelos comerciales, en ese sentido la oferta la demanda se ve disminuida. Con una demanda disminuida y una oferta aumentada, obviamente el precio del petróleo reacciona a la baja, tanto que nos lleva más o menos de $52 hace unas semanas a $32 en su referencia Brent el día de hoy. Ahí es súper importante entender que esto es un impacto muy fuerte para los países petroleros y para los países que dependen de la actividad petrolera como principal ingreso. Dentro de esos países se encuentra Colombia. Colombia no es un país petrolero, es decir, Colombia produce petróleo, pero no es calificado como un país petrolero por la cantidad de petróleo que produce, pero sí la actividad petrolera representa el ingreso más importante dentro del total de sus ingresos. Entonces ahí lo que está pasando es que el gobierno nacional ve sus ingresos reducidos y no solamente sus ingresos, sino que Colombia para producir un barril de petróleo se gasta alrededor de $30. Si el precio del petróleo en este momento se encuentra en $32, pues ve muy afectado su margen. Y en ese sentido, los recursos con los que cuenta para afrontar una crisis como el coronavirus, pues se limitan aún más, teniendo en cuenta que el margen y los ingresos, pues son mucho menores de lo que venía teniendo, pues antes cuando el petróleo estaba en condiciones normales. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora, cuéntanos un poquitico cuál podría llegar a ser el impacto en la economía o para poder ayudarte a complementar ahí la información. Es si cae fuertemente el petróleo, las regalías del país caen también y por lo tanto el país entra en déficit fiscal y si no hay ingresos en la economía, pues seguramente es un acelerador más para generar desempleo en el país, ¿no? ¿No es así? De acuerdo. Además de eso, pues la válvula que mide todo este tema de la menor cantidad de dólares que entran al país por concepto de la actividad petrolera, pues es la tasa de cambio. Y en ese sentido, la tasa de cambio se va a ver impactada y hemos visto un crecimiento fuertísimo del dólar en estas últimas semanas, como reacciona a todo esto que está sucediendo, pero sobre todo a la menor cantidad de ingresos y de dólares que entran al país por concepto de la actividad petrolera. Listo. Ahora, ya con esta información y sabiendo hacia dónde va el impacto económico, hablemos un poco de cómo está organizada la población colombiana. ¿Cuántos colombianos somos en este momento? ¿Cuál es la edad mediana, la mediana de la edad de los colombianos? ¿Cómo estamos organizados entre las zonas urbanas y las zonas rurales para poder entender cuál es el efecto que tiene esto dentro de nuestra economía?
Bueno, Diego, entonces nosotros somos en este momento 50.700.000 habitantes en Colombia. De esos 50.700.000 habitantes, el 80.4%, que corresponde a 40.892.000 habitantes, viven en las partes urbanas del país. Eso significa que más o menos 10 millones de personas viven en los campos. Digamos que lo que más o menos nos garantiza que el abastecimiento de comida no va a ser un problema en este proceso, porque hay muchas personas en los campos trabajando la tierra y en temas agrícolas. Entonces, digamos que eso significa que no va a ser no va a existir, digamos, de pronto un proceso de desabastecimiento, que es una de las preocupaciones que pueden tener varios países. Eso en Colombia no es necesariamente una preocupación, pero sí es una preocupación el restante 80% que vive en las ciudades, que ha visto afectados sus ingresos, sus empleos y que probablemente no va a tener los mismos recursos para acceder a este alimento y pues a sus compromisos a raíz de pues todo este tema. En ese sentido, pues Colombia tiene que ponerse súper creativo porque, como ya hablamos, ve sus recursos reducidos por varias situaciones que vienen pasando en cadena y tiene que ponerse súper creativo para ver cómo dinamiza la economía y cómo no permite que entremos en una recesión difícil en la que no nos podamos, digamos, recuperar rápido. Ok, acá es importante saber que seguramente va a haber recesión económica. Lo importante es que vamos a depender mucho de las políticas gubernamentales que se terminen tomando. Que el decrecimiento, va a haber decrecimiento de la economía y con más con lo que se tenía proyectado completamente. Yo veía que las cifras de la inflación se proyectaba, el Banco de la República proyectaba una inflación del 0.48%, incrementó al 0.57%, un poco por encima, y el Banco de la República suele ser muy acertado en estos pronósticos. Lo que no se veía venir en el pronóstico era el coronavirus, y principalmente crece la inflación por los consumos de alimentos. Los alimentos han subido de precios y han subido de precios principalmente por esta situación del coronavirus. Acá lo que debemos ver es que es súper importante entender todos los conceptos económicos para saber cómo esto nos va a afectar nuestro bolsillo. Tú hablabas algo importante, y es que hay alrededor de 1.580 contagiados y hasta el momento nada más hay 46 fallecidos en Colombia. O sea, no es 46 fallecidos, no sonaría una cifra tan alarmante al momento de revisarla. ¿Por qué entonces creerías que es tanta la preocupación de la gente si nada más hay de 50 millones de habitantes, 46 fallecidos en este momento? Yo creo que es un tema de las proyecciones. Es importante que sepamos que por cada 100 habitantes que tenemos en el país hay 1.5 camas en cuidados intensivos en los hospitales, lo que significa que igual el cubrimiento para atender demasiados enfermos críticos pues no es muy bueno, y por eso tenemos que cuidar tanto la curva de propagación del virus, porque no tenemos tanta capacidad de reacción para atender a las personas en caso de que esto se creciera, y no se tiene que crecer demasiado para llegar a esa situación en donde necesitamos camas y necesitamos respiradores. En Colombia hay alrededor de 5.000 camas y los respiradores son más o menos equivalentes a eso. Entonces, aunque 46 muertos pueden no sonar como una cifra alarmante, en la medida en que la curva de contagio crezca como la hemos visto crecer en otros países, pues definitivamente vamos a llegar a una situación en donde no vamos a poder atender a las personas pues como quisiéramos y atender a todas las personas. O sea que estaríamos muy alineados con que la política del gobierno es, sabemos que seguramente nos vamos a contagiar, pero lo ideal es que los contagios vayan siendo graduales, y de esta manera haya cómo poder atender a la gente en las clínicas. De acuerdo, esa es la prioridad. Listo, listo. Ahora, hablemos un poco sobre las políticas económicas de lo que viene ocurriendo en Colombia. Y yo creo que esto nos va a ayudar a entender cómo va a ser el impacto a título personal, a título individual y familiar, y esto nos va a ayudar a tomar seguramente a dar las mejores recomendaciones. Entonces, lo primero es que Salomón Kalmanovich, es director del Banco de la República, asegura que más o menos se necesitan alrededor de 60 billones de pesos para cubrir los costos que van desde ayuda humanitaria hasta para salvar empleo y evitar que se quiebren muchas compañías. Miramos unos estudios, y en estos estudios encontrábamos que las compañías, las pymes en Colombia, tienen entre 13 y 22 días
para poder mantenerse sin recibir ingresos. Y encontramos que las grandes compañías pueden llegar a tener más o menos 2 meses, pero después del segundo mes ya están enfrentando problemas fuertes de liquidez. Entonces, la angustia no solamente del gobierno termina siendo el sistema de salud, sino que simultáneamente están angustiados por el problema económico que se viene si no se sabe manejar muy bien el tema, digamos, si no se sabe afrontar esta situación. Y si necesitamos 50 o 60 billones de pesos, encontramos que Colombia no los tenía proyectados de ninguna manera y hay pocas fuentes de financiación para poder obtener estos. Esto puede ser a través de el Banco Mundial o de algunos bancos privados o podría llegar a ser a través de la emisión de emisión de algunas acciones. Una de las, yo creo que nada más existen dos opciones de emisiones de acciones que son las acciones de ISA y las acciones de Ecopetrol. Ecopetrol, por lo como está hoy en día, el barril de petróleo y el precio, pues sería una decisión que no sería acertada. Isagen no depende precisamente del precio del petróleo y podría ser un buen método de financiación, aunque seguramente no va a ser aprobado por la parte política porque no debería ser un momento para vender. Y adicionalmente, una cosa que nos pasó es que existen calificadoras de riesgo que miden el riesgo del país y encontramos que Fitch nos bajó la calificación de riesgo la semana pasada. Eso, digamos, lo que hace es que frente a inversionistas extranjeros nos pone en una posición de desventaja y disminuye el apetito por la inversión en Colombia. Entonces, hay bastantes juegos en este momento, políticos y económicos, en los que definitivamente el gobierno está en un momento en el que jamás se había visto enfrentado, en el que jamás se habían tenido que salir a pedir 50 o 60 billones de pesos prestados para poder manejar una situación como esta. Y ahora el reto está en cómo cuidar la salud de los colombianos, pero aparte de esto, cuidar la economía. Eh, el gobierno ha empezado a hablar de que el Banco de la República podría llegar a emitir dinero y prestárselo a la nación, pero ayer salió un comunicado en el que decían que, y estamos completamente de acuerdo con ese comunicado, en dado caso de que se ponga dinero sin ningún respaldo, lo que se genera es una inflación gigante. Y para aquella persona que no entiende muy bien qué significa la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede poner a circular todo el dinero que se necesite, pero si hay mucho dinero circulante y no hay respaldo o no hay, digamos, no están los fundamentales de la producción, ¿por qué generar ese dinero? Lo que empiezan a hacer todos en el mercado es empezar a incrementar precios. Entonces, si una granadilla hoy vale 600 pesos, pues pasamos mañana y ya vale 800 o va a pasar a 1000 pesos y no sería nada bueno para la economía del país. Por lo tanto, digamos, lo que vemos más seguro y que puede llegar a beneficiar mejor a la economía es solicitar un préstamo, por ejemplo, al Banco Mundial. Y acá lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay población, la población que todos los que nos están viendo seguramente tienen un computador, tienen un celular, tienen acceso a Internet y pues somos muy afortunados de contar con estas condiciones, pero hay una población que es bastante vulnerable, que vive en calidad de vulnerabilidad o de pobreza extrema en Colombia y los apoyos han estado volcados por parte del gobierno apoyar a estas familias completamente necesario. Sin embargo, sabemos y lo que prevemos es que es necesario que el gobierno se preocupe por también ayudar a los empresarios y ayudar a mantener los empleos actuales. Si no, la situación de extrema pobreza se puede llegar a agrandar en el corto plazo. Eh, Eso es supremamente importante. Y lo otro es que si vemos el peor de los escenarios con un dólar a 4.000 pesos o más de 4.000 pesos, con el petróleo caído completamente, con la economía sin moverse, hablábamos con algunas empresas que están trabajando, están teniendo una facturación equivalente al 5% de lo que en condiciones normales llegan a tener, nos dice que no va a ser sostenible mantener todos los empleos. Y en dado caso de que
este es peor escenario se termine materializando, lo que terminaríamos encontrando es que podríamos encontrar que el nivel de desempleo llegue cercano al 20%, cifras que no veíamos desde los años 90 después de la crisis del UPAC. Esto es supremamente importante. Ahora, me gustaría que, Andrea, nos pudieras contar un poco cuáles han sido las políticas adoptadas por parte del gobierno para favorecer a las personas y para favorecer a las empresas. Claro, Diego, digamos que para reaccionar a todos estos temas que tú nos estás contando y para entregarles a las personas herramientas para que puedan afrontar esta crisis, el gobierno a través del decreto 488 del 27 de marzo de 2020 lo que puso fue unas pautas donde da algunos alivios para las personas a través de los ahorros, por ejemplo, que tienen en las cesantías. El retiro de cesantías, en este caso, se puede hacer otra condición diferente a la que ya estaba estipulada. Eran tres condiciones. La primera era estudio, compra o remodelación de vivienda propia y desempleo. En este caso, el gobierno estipula que las personas pueden hacer retiro de las cesantías si han visto una reducción en sus ingresos para compensar esa reducción en sus ingresos. Es decir, si a mí me redujeron los ingresos en el 10%, yo puedo hacer retiros mensuales de mis cesantías en ese 10% para compensar la reducción y pues mantener mis compromisos y mantener mi capacidad de adquisición y pues enfrentar esta crisis con mis ingresos completos. Otra de las medidas que ha venido tomando el gobierno para ayudar a las personas a enfrentar esta crisis son los mecanismos de protección al cesante. Los mecanismos de protección al cesante se tratan que básicamente las personas que han aportado a cajas de compensación durante por lo menos un año de forma continua o discontinua, podrán acceder a un subsidio que corresponde a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esos 2 salarios mínimos van a ser repartidos en 3 pagos iguales durante 3 meses para también pues enfrentar la crisis y tener, digamos, un colchón con el que se pueda ponerle la cara a todo este tema. Ok, perfecto. Además de eso, también pues la DIAN aplazó el calendario tributario, digamos que para quitarle un poco la presión de los impuestos a las personas y a las empresas. El sector privado pues no se ha quedado atrás, los bancos han tenido que reaccionar a este tema y generar alivios. En ese sentido, los bancos han entregado congelamiento de créditos, han entregado periodos de gracia. Periodos de gracia no es lo mismo que congelamientos de crédito, porque en los periodos de gracia lo que pasa es que los intereses se siguen causando. No pagas capital, no se causa capital, pero sí se siguen causando los intereses. Entonces, a los 3 meses, cuando ya se reactiven los pagos de las cuotas completas, pues van a tener 3 meses de intereses acumulados, pero digamos que durante 3 meses les da el alivio a las personas de no tener que sacar plata de su bolsillo ni de su flujo de caja para responder por esos compromisos. Eso en términos de personas naturales, a las empresas les están entregando créditos los bancos de segundo piso. Cuando hablamos de segundo piso nos referimos a Findeter y Bancoldex, a tasas menores para pues aliviar un poco también el flujo de caja y ayudarnos a salir de este tema, y procesos de refinanciación. Eso es básicamente lo que encontramos como medidas y como el paquete de medidas que el gobierno ha encontrado para apoyar la situación y apoyar a los colombianos. Súper, yo ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis, y es que vale la pena aclarar que los bancos ahorita han salido a hacer una comunicación clara de que están apoyando a la gente y está supremamente bien. Lo que tú decías, valdría la pena repetirlo o ir un poco más despacio. A las personas les han ofrecido periodos de gracia y periodos de congelamiento. Cuando las personas se acogen a los periodos de congelamiento, no se causan intereses ni tienen que pagar cuotas. ¿Funciona así? ¿Se siguen manteniendo los mismos plazos? No, los plazos se aplazan. Es decir, eso es lo que sucede. Los plazos se corren un poco en esos tiempos que se congelaron para poder correr las cuotas en esos 3 meses o 2 meses, lo que sea que se haya congelado el crédito. Ok. ¿Y en los periodos de gracia se pagarían los intereses mensualmente, mes a mes, o no se pagarían los intereses? Es probable que no les pidan que se paguen los intereses, pero sí van a encontrar que en el momento en que empiecen a pagar de nuevo las cuotas, van a tener que pagar esos intereses. Ok, listo. Bueno, listo. Y ahora, esta época, este coronavirus o esta pandemia hubiera sido completamente distinta haberla vivido en el año 1850 o 1900, sin internet, sin celular,
sin, digamos, todas las ventajas tecnológicas que tenemos hoy en día, que pues tenemos la fortuna de tener este tipo de comunicaciones reunidos con casi de 70 personas en este momento. Y lo que estamos, pues es espectacular. Ahora, cuéntanos, digamos, cuál es el efecto del Internet a favor de las empresas en este momento. Sí, definitivamente, Diego, el Internet juega un papel importantísimo en este tema, no solo porque pues, ha permitido a los trabajadores ir a trabajar en la casa y seguir cumpliendo sus labores, a las empresas seguir manteniendo sus operaciones a través del teletrabajo, digamos que eso pues, es un cambio gigante porque nos aleja físicamente, pero no nos aleja socialmente. Pero además es súper importante entender cómo el Internet juega un papel en el que equilibra las herramientas y los vehículos que tienen las empresas para llegarle a sus clientes y para hacer estrategias de mercadeo y pues estrategias de logística. ¿A qué me refiero? Una persona, digamos, una empresa en el mundo real, en el mundo normal, como funciona normalmente, que tiene, no sé, 30 comerciales, 40 comerciales trabajando en la calle, pues obviamente tiene posibilidades mucho más altas que las que tiene una persona que trabaja desde su casa tratando de vender un producto si están promocionando el mismo producto. En estas condiciones, en donde todos estamos trabajando desde la casa y el Internet es el único vehículo que tenemos para llegarle a la gente, esos niveles se equilibran en la medida en que las personas ahora pues tienen el mismo vehículo, no tienen más herramientas diferentes al Internet. En ese sentido, Internet juega un papel gigante para equilibrar cargas y para darle muchas oportunidades a las empresas pequeñas, empresas que además ni siquiera tienen que estar en zonas urbanas, pueden estar en zonas rurales, empresas que pueden estar en el tercer mundo y pueden participar de la economía global. Y que pueden empezar a participar en estos mercados en donde antes solamente eran empresas grandes que tenían pues músculo financiero grande y que tenían recursos, muchos más recursos de los que tienen las empresas pequeñas. Ahora la herramienta y el vehículo para todos es el mismo. Y en ese sentido, las estrategias y las posibilidades de las empresas pequeñas, además que pueden reaccionar más rápido porque no tienen, por ejemplo, temas burocráticos de licencias o temas como más difíciles de manejar, en ese sentido, pues le da una oportunidad muy grande para que las empresas empiecen a encontrar puertas abiertas a través de Internet. Bueno, esta es una gran ayuda y esta es una gran ayuda para poder afrontar esta situación. Sin embargo, yo creo que es importante entender cuáles son los efectos, los principales efectos que va a tener el coronavirus en la economía en los próximos meses. Y lo primero es, debemos tener en cuenta que va a haber desempleo, desempleo va a generar también falta de liquidez en el mercado y seguramente va a haber recesión en Colombia y en el mundo. Ya se habla de que para junio se prevé una recesión en Estados Unidos. Eso nos habla bastante de hacia dónde va y claramente una política que tomó ayer el gobierno fue ampliar la cuarentena. No sabemos qué vaya a ocurrir ya no el 13, sino el 27 de abril por parte del gobierno, pero sabemos que cada vez que va pasando el tiempo y se genera más desempleo, pues la situación para los colombianos termina siendo más difícil, y no solamente para los colombianos, sino para los países principalmente de Latinoamérica, se van a ver muy afectados. O sea, Latinoamérica y Asia se está sintiendo supremamente afectado por esta situación. Ahora, eh, ¿qué debemos hacer para estar preparados frente a lo que se viene? Uno, lo más importante, yo creería que es administrar los recursos correctamente. ¿Por qué? Porque seguramente lo que va a venir ocurriendo en los próximos meses, si la situación continúa igual, es que aquellas personas que dependen principalmente de una fuente de ingresos que es laboral, las empresas van a negociar con ellos y pueden llegar a disminuir el nivel de ingresos que tienen o en algún momento acabar los puestos de trabajo por temas de liquidez principalmente. Entonces, acá viene un momento en el que hay que tomar decisiones claras de en dónde decido invertir, cómo administrar los recursos. Y seguramente una de las cosas que vemos en el corto plazo que estará pasando es que un Black Friday que veíamos casi a final de año se estará adelantando con el ánimo de reactivar la economía, pero aquellas personas que tienen una liquidez limitada, no sería muy buen momento para coger y comprar artículos con tarjetas de crédito y financiarse con créditos para comprar artículos que sean de gasto y no que sean de inversión. Eh,
Claro, nosotros no sabemos exactamente cuándo vaya a acabar la pandemia, pero lo que sí sabemos es que vamos a depender muchísimo de cuáles sean las políticas gubernamentales, tanto del control del virus como del manejo económico que se le terminen dando a las empresas y a los ciudadanos. Ahora, cuéntanos un poco de la importancia de la educación financiera en este momento, Andrea. No, pues de acuerdo, una de las herramientas más grandes que tenemos y ya para entrar en materia de los consejos respecto a qué podemos hacer para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, es principalmente la educación financiera. ¿Por qué la educación financiera? Porque la educación financiera nos permite tomar decisiones inteligentes frente a las situaciones que se nos presenten, ya sean tiempos de vacas gordas o tiempos de crisis como los que estamos viviendo. De igual manera van a ser decisiones inteligentes que nos va a permitir maximizar nuestros recursos y hacer uso útil de ellos. En ese sentido, muchos pensamos que digamos, nuestros problemas económicos van a ser solucionados en la medida en que recibamos más ingresos, pero lo que no sabemos es que las personas así reciban más ingresos siguen teniendo problemas y siguen viéndose enfrentadas a tomar decisiones en términos de finanzas. Muchas veces incluso cuando hay más dinero hay que tomar decisiones más complicadas y los problemas se intensifican. Entonces, a lo único que podemos recurrir es a una educación financiera fuerte que nos permita desarrollar la inteligencia financiera frente a estos momentos o frente a momentos donde el tema son oportunidades, digamos, en todos los momentos de crisis también hay oportunidades y la inteligencia financiera que desarrollamos a través de la educación, pues nos va a permitir encontrarlos y verlos. Es súper importante tener presente que invertir en educación financiera nos permite afrontar situaciones buenas y nos permite afrontar situaciones complicadas. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que yendo muy en línea con las recomendaciones, lo primero que nosotros le debemos recomendar a toda la audiencia es que hoy las personas deberían sentarse y hacer un diagnóstico financiero personal y familiar con el ánimo de identificar en qué situación se encuentran. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay una fórmula única o maestra en la que le digamos a todas las personas inviertan o mantengan la liquidez, porque pueden haber personas que tienen liquidez, excedentes de liquidez y podrían llegar a vivir perfectamente durante un año, durante 2 años. Eh, con esos excedentes de liquidez, entonces podrían empezar a revisar cómo invertir. Yo siempre, y no solamente yo, sino muchas personas hoy en día han escuchado uno de las frases comunes de Warren Buffett que dice, sé codicioso cuando los demás son temerosos y sé temeroso cuando los demás son codiciosos. En un momento de crisis es cuando hay mayor transferencia de riquezas de unas manos a otras. Entonces, son oportunidades lindas, pero pueden llegar a ser oportunidades lindas para aquellas personas que tengan liquidez y que tengan la posibilidad de hacer inversión manteniendo su calidad de vida. No va a ser exactamente lo mismo para aquella persona que no tiene liquidez y que lo que está pensando es acceder a un crédito para poder hacer inversión. Esto puede llegar a ser una decisión completamente riesgosa. Cuéntanos un poco cómo podríamos hacer un diagnóstico financiero en cuestión de flujo de caja, por favor. Bueno, como hablábamos ahorita, parte súper importante de poder reaccionar a estos tiempos es tener súper claro nuestro flujo de caja, básicamente entender perfectamente cómo se comportan nuestros ingresos, cada cuánto nos llegan, cómo los podemos administrar y cómo se comportan nuestros costos y gastos, si son cíclicos, si tenemos momentos donde gastamos más o menos. Y bueno, en general, cómo es esa relación entre los ingresos y nuestros gastos para entender cuál es la liquidez con la que vamos a contar al final del resultado. Otro tema súper importante que tenemos que entender en este momento y ver en este momento, sobre todo de crisis, es un término que se llama el presupuesto mínimo de supervivencia. ¿Qué es el presupuesto mínimo de supervivencia? Es básicamente ese número mágico mínimo con el que yo puedo vivir cuando estamos en una recesión o en un momento donde tenemos que cuidar nuestra liquidez. En ese sentido, es muy importante que yo entre a mi flujo de caja, entienda cómo se comportan mis gastos, entienda cuáles de esos gastos son definitivamente necesarios y pues defina y me quede claro
cuál es la plata mínima que tengo que tener para poder cumplir con esos compromisos y para poder vivir. Obviamente esto no es un tema transitorio, no es algo que debemos mantener siempre en nuestro ejercicio, porque no sería chévere tampoco vivir restringidos pensando cuánto es con lo mínimo que podemos vivir, pero en estos tiempos donde la liquidez la vamos a ver limitada, donde tenemos el riesgo de que nuestros ingresos sean disminuidos, pues sí es súper importante tener en nuestra cabeza ese número por dos razones. Uno, pues nos permite actuar. ¿Cómo nos permite actuar? Si nosotros hacemos nuestras proyecciones de flujo de caja, identificamos que el próximo mes no vamos a tener nuestro número mágico, el presupuesto mínimo de supervivencia completo para responder a nuestros compromisos, pues tenemos que actuar, no sé, tenemos que buscar ingresos diferentes, tenemos que salir a vender, qué sé yo, ropa en caja o salir a mirar cómo empacamos fruta y la vendemos. Cualquiera que sea el método, sabemos qué tenemos que hacer, tenemos claro qué tenemos que hacer y no nos coge el próximo mes pues más o menos sin saber qué hacer porque no teníamos en nuestra cabeza que iba a llegar en ese momento donde no íbamos a responder a nuestros compromisos. Y segundo, pues saberlo también nos quita bastante incertidumbre y nos da tranquilidad porque sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos si lo tenemos y no lo tenemos y cómo vamos a responder a esas necesidades específicas, no solamente hoy, sino en el futuro. Súper. Entonces, lo primero sería construir un flujo de caja en el que yo pueda identificar cuáles son todos mis ingresos, cuáles son todos mis gastos y ojalá poderlo proyectar para poder identificar en qué momentos debo tener cuidado o cómo poder llegar a reducir gastos y mantener liquidez. Algo súper importante que va acompañado del flujo de caja es la construcción de un fondo de emergencias. Algunas de las personas que están dentro de este webinar ya han construido su fondo de emergencias pensando en enfrentar este tipo de eventualidades. Y el fondo de emergencias, lo ideal es que quede resguardado, que no vaya a ser plata que vayamos a utilizar para que cuando salgan promociones, el nuevo televisor más económico, sino para que utilicemos esta plata en momentos de crisis como puede llegar a ser este momento. Y lo otro que viene es la parte de gestión patrimonial. En gestión patrimonial deberíamos evaluar muy bien cuáles son las deudas. Entonces, si tenemos deudas, ¿qué será más conveniente? Si tengo liquidez, ¿será que pago las deudas hoy en día? O por el contrario, lo que hago es acogerme a los beneficios que me están dando los bancos y esta liquidez. Este es un tema en el que debemos ser muy cuidadosos en la recomendación y debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque principalmente va a depender de la situación de cada persona. Va a depender de la relación que tenga mis ingresos, mis gastos y la cantidad de liquidez que yo tenga y mi nivel de deuda. Si las deudas que yo tengo son muy altas y también tengo liquidez para poderlas pagar, pues seguramente vamos a evaluar el momento, si lo más conveniente es pagarlas en este momento o por el contrario lo más conveniente va a ser mantener la liquidez. Por lo menos en el fondo de emergencias deberíamos tener 3 meses de nuestros ingresos. Si tenemos mínimo 3 meses de nuestros ingresos y gastos, vamos a poder garantizar que durante 3 meses, independientemente de que tenga trabajo o no tenga trabajo, voy a poder mantener mi calidad de vida. Idealmente, para personas que dependen nada más de una fuente de ingresos, que en algún momento lleguen a tener un año de ingresos. En Colombia este indicador casi nunca se cumple. ¿Por qué? Porque lo que termina ocurriendo es que las rentabilidades que terminan teniendo sobre los recursos líquidos son muy bajas y la gente prefiere invertir y no tener liquidez disponible. La liquidez es la sangre de la economía. Si no hay liquidez, acá voy a decir una de mis frases favoritas, las empresas y las personas no se quiebran porque sean malas personas o malas empresas, se quiebran porque se quedan sin liquidez. Entonces, algo en este momento de crisis que hay que cuidar es la liquidez disponible para poder mantener la calidad de vida. Y ahí, después de que ya tenemos una liquidez considerable, importante, que puede mantener mi calidad de vida, se puede evaluar si se conviene pagar las deudas o si por el contrario, lo más conveniente va a ser renegociar con los bancos las condiciones inicialmente contratadas. Y este es otro momento en el que la gente debe tener tiempo, una mayor holgura en tiempo para poder desmontar aquellos activos que no son productivos o pensar en mirar qué tan rentables están siendo cada uno de sus activos, si tienen una casa, si tienen un carro, si tienen acciones, y empiecen a ver qué tan rentables han sido sus activos para poder, para evaluar si
lo más conveniente es después de terminada la crisis, seguirlos manteniendo o desmontar estos activos y considerar otras alternativas de inversión. Recuerden que siempre detrás de una crisis hay grandes oportunidades de inversión. He visto por acá en el webinar que nos han escrito varias personas. Hay algunas preguntas que creemos que vamos a estar respondiendo, vamos a responder. Eh, entonces, vamos una por una. La DIAN no ha hecho mayor cosa, se requiere una ampliación real de plazos y alivios para reactivar la economía. Definitivamente ahí hay un campo que se puede llegar a mejorar. Lo importante acá, Eduardo, es entender que nosotros no podemos ir en contra o a favor del país, sino vamos a analizar económicamente lo que ocurre. Definitivamente hay oportunidades de mejora y hay oportunidades en donde realmente una reforma tributaria que impacte a las empresas, impacte a las personas positivamente, nos podrían llegar a aliviar. El problema acá no está tanto en la cantidad de impuestos, sino está principalmente en que no hay recursos suficientes para poder responder a una eventualidad de estas de acuerdo al presupuesto de la nación. Pero seguramente ahí están trabajando. Yo estuve viendo que están pensando en cómo disminuir los impuestos para personas y cómo hacer aplazamientos. Esto ya lo hicieron, pero definitivamente sí debe haber una respuesta mayor a una problemática como la que estamos enfrentando hoy en día. El gobierno tiene un plan, un sistema de salud pública paupérrimo y los particulares tenemos que subsidiar el colapso económico y social. Quédate en casa y subsidia el gobierno con créditos de tarjeta de crédito. No sería lo más recomendable, vemos que se llama usuario, no sería lo más recomendable que los subsidiemos con tarjetas de crédito, es ver cómo podemos construir liquidez y encargarnos de afrontar esta situación. Y seguramente lo que podemos hacer la financiación en este momento con tarjeta de crédito sería la peor decisión que se podría llegar a tomar. Si nos viéramos en la necesidad de pedir un crédito, lo más recomendable no sería un crédito con tarjeta de crédito o ir al mercado y pagar con tarjetas de crédito, sino pedir un crédito de libre inversión a más largo plazo, donde las cuotas son menores y van a tener ustedes liquidez disponible. Esa no es una recomendación que les hagamos a todas las personas, esa es una recomendación para aquella persona que está muy alcanzada económicamente y que tiene fuente de ingresos o tiene un salario con el que pueda garantizar que puede pagar un crédito de libre inversión. Tengo preguntas de las tasas de los bancos para préstamos, si serán atractivas, ¿cómo se visualizan? ¿Tú cómo lo ves, Andrea? Pues las tasas de los bancos definitivamente es una oportunidad para renegociar las tasas de los bancos. Los bancos, pues así como han tenido que afrontar el tema y generar medidas de alivio en términos de congelamiento de créditos, pues tienen que afrontar la realidad de que las personas están encontrando una liquidez más apretada por esta crisis y dentro de esa situación aportar con tasas más bajas. No sé cuál es el parámetro para decir tan atractivas, pero definitivamente van a ser tasas más bajas de las que están en el mercado actualmente, además porque seguramente lo que va a pasar es que el gobierno también va a tratar de inyectar liquidez a través de una baja de las tasas en el Banco de la República, entonces en ese sentido para ellos la financiación también va a ser más barata, reaccionando así las tasas de los bancos pues comerciales. Entonces en ese sentido definitivamente es un momento para entrar a revisar y a negociar las tasas de los créditos actuales en la medida pues en que obviamente los bancos también vean compromisos de parte de los clientes. De acuerdo, estuvimos hablando con algunos bancos en la semana pasada, los bancos siguen funcionando, el sistema no ha parado, lo que pasa es que los bancos al otorgamiento de créditos en este momento están mucho más cautelosos y mirando con lupa el otorgamiento de créditos porque hay negocios que son de mucho riesgo, por ejemplo, prestarle a una compañía que haga parte del sector petrolero en este momento es demasiado arriesgado cuando el petróleo está completamente caído. Eh, pero seguramente los bancos deben estar muy orientados a facilitar las tasas de interés a favor de las personas y ojalá, como les digo, ojalá es el estímulo que vaya por parte del Banco de la República hacia la banca se termine dando rápidamente porque esto en casos normales se llega a ver en 3 meses. Mientras el Banco de la República baja la tasa de interés, cuando los bancos terminan bajando la tasa, son 3 meses que se toman en bajar las tasas para las personas. Ojalá que el gobierno, el Banco de la República ponga un poquitico de presión para que los bancos inmediatamente, el Banco de la República baje tasa de interés,
el gobierno, la banca tradicional haga exactamente lo mismo. Jorge Palacio nos pregunta, ¿cómo se estima que sea la evolución del valor del metro cuadrado en el próximo año? Esta es una pregunta que me encanta. Te voy a robar la palabra, Andrea, para responderla. Por favor, Diego. Es que lo más importante, de las cosas más importantes para considerar inversiones es más que temas económicos, es entender demografía. Si uno entiende demografía, saben dónde van a haber oportunidades de inversión. Y cuando les hablo de entender demografía es cuáles son los factores, cómo está la composición poblacional de Colombia. Si estamos hablando de real estate en Colombia, de finca raíz en Colombia, vamos a entender que hoy en Colombia hay más de un déficit, más de 1 millón de viviendas en déficit para los colombianos. Y nada más hablando de Bogotá, se estima, de acuerdo a un estudio que se hizo hace unos 2 años, que para el año 2040 se haya tenido que duplicar la cantidad de viviendas. Esto significa que nuestra población es una población que está madurando y que va a necesitar vivienda y por lo tanto, si el metro cuadrado en Colombia se termina viendo afectado en el corto plazo, seguramente en el mediano y en el largo plazo no, porque la misma economía lo va a necesitar. ¿Cómo podría llegar a cambiar esta recomendación que te estamos dando? Jorge, te podría llegar a cambiar en dado caso de que la pandemia mató al 25% de la población y entonces cambió completamente las proyecciones demográficas que se tenían. Pero como vamos, digamos, y con lo que se está tratando de hacer, de controlar, de poder atender, seguramente la demografía nos dice que la parte de real estate o de finca raíz va a estar bien o se va a mantener en el corto plazo y en el mediano plazo. Seguramente van a disminuir las transacciones, pero vuelvo a insistir, cuando este tipo de situaciones ocurren, llegan crisis y aquella persona que tiene liquidez puede llegar a comprar a precios lindos. Aquella persona que ve un edificio y hoy vale 2.000 millones, pero en el día que está en una crisis y la gente necesita caja, pues no lo venden en 2.000, lo venden en 1.000. Entonces el que tenía la liquidez o el que tenía la posibilidad de apalancarse rápidamente pudo acceder a alternativas de inversión interesantes. Y si se ha llegado al piso en la bolsa, la otra pregunta de Jorge, eh, esta es una pregunta demasiado comprometedora. Lo que yo les podría decir es que cuándo podríamos llegar a tener el piso en la bolsa, podríamos verlo en el momento en el que se vea una luz a superar en, en la situación del coronavirus. Pero mientras tengamos que seguir en cuarentena, mientras la cantidad de muertos vayan incrementando, mientras las políticas del gobierno no sean radicales, lo que va a terminar ocurriendo es que la probabilidad de que sigan cayendo son altas. Hemos visto volatilidades. La semana antepasada Ecopetrol estuvo en 1.800 pesos, en 2 días superó los 2.000 pesos. O sea, uno termina encontrando que hay oportunidades, pero también como existe la oportunidad de ganar, también existe la oportunidad de perder. Ir a invertir en renta variable o invertir en acciones es un negocio demasiado arriesgado. Yo, si estuviera en la posición de ustedes haciendo estas preguntas, sería bastante conservador, porque como puede parecer que un día gane, una mala noticia puede hacer también que pierda gran parte del capital invertido. Ahí es súper importante también entender, Diego, para complementar tu respuesta, que el gobierno activamente está sacando paquetes y medidas para dinamizar la economía. En ese sentido, la bolsa reacciona a esas medidas y se recupera también. Nosotros llevábamos antes de como hasta el 31 de marzo una semana de una recuperación importante en la bolsa y eso en la medida en que pues, el gobierno había tenido que tomar medidas, sacar plata, inyectar liquidez. El gobierno de Estados Unidos también reacciona, inyecta liquidez, baja las tasas de interés. Y esto lo que genera es mayor volatilidad. Eso lo que significa es que no es que de ahí vayamos a seguir para arriba, es que volvemos a llegar a un punto en donde vamos a volver a bajar. Entonces, digamos que no ha tocado su piso porque seguramente va a volver a bajar, va a volver a subir. Lo que hay es una volatilidad muy grande en donde predecir cómo se va a comportar la bolsa en este momento, porque no solamente depende de la evolución del coronavirus, depende también de las medidas tomadas por los gobiernos, es súper difícil. Totalmente de acuerdo. Hay alguien que se llama Hemp
que nos pregunta qué hacer o cómo administrar la liquidez que se tenga en dólares. ¿La alcanzas a ver? Ok. Yo la respondo. No, no vi, no escuché, qué pena. No me alcanzaste a escuchar. ¿Qué hacer o cómo administrar la liquidez que se tenga en dólares en efectivo? Y yo acá, gente, diría que depende de tu situación personal. Son excedentes de liquidez que puedes mantener durante muy buen tiempo o cómo está la liquidez tuya. Yo creo que es algo que hay que revisar, pero si son excedentes de liquidez importantes y que no los vas a necesitar tocar en el corto plazo, te puedo decir que te ganaste una plata importante y que seguramente un barril de petróleo a $30 no se va a seguir manteniendo indefinidamente. ¿Por qué les digo que no se va a seguir manteniendo indefinidamente? Porque a Estados Unidos le cuesta más de $35 la producción de un barril de petróleo, a Colombia nos cuesta más de $30 la producción de un barril de petróleo, porque a Arabia Saudita le cuesta $20 la producción de un barril de petróleo. Y pues los grandes y los más ricos, estos titanes económicos, no van a quedarse con un margen de ganancia de un 10%, de $10 o de $2. Esto va a tender a subir y acá encontramos que Colombia está correlacionado, es inversamente proporcional el dólar y el petróleo. Eso lo que nos quiere decir es que seguramente el barril de petróleo en algún momento subirá y por lo tanto el dólar tenderá a la baja en su debido momento. Entonces, si esto no es una recomendación para que mañana salgas a vender los dólares, quiero hacer la aclaración. Nosotros no asesoramos en bolsa o en renta variable o en temas de divisas, pero lo que sí te podría decir, entendiendo los fundamentales y hacia dónde iría, es que se ha llegado a un buen precio en el dólar y que seguramente en el mediano o en el largo plazo el dólar tenderá a bajar por debajo de los 4.000 pesos si las condiciones económicas tienden a normalizarse. Eh, es un tema muy subjetivo. ¿De qué alivios mi decisión de si tomar o no los alivios que otorgan sobre periodos de gracia? ¿Qué otra alternativa podríamos tomar para tarjetas de crédito y créditos de libre inversión? Depende de mi decisión de si tomar o no los alivios que otorgan los periodos de gracia. Depende de la estructura financiera de cada una de las personas. Depende de la liquidez que tenga cada una de las personas. Va a depender de si pueden responder a las obligaciones que tienen hoy en día y el flujo de caja que tiene la persona para responder a las obligaciones mensuales. Eh, nos termina, pueden hacerlo sin ninguna eventualidad y aparte de eso tienen un fondo de emergencias, pues les diríamos continúen con su mismo plan de pagos. Pero si por el contrario lo que ocurre es que la persona está con el riesgo de perder su trabajo, está con el riesgo que no tiene casi ahorros, pues lo que le diríamos es que busquen renegociar sus deudas en este momento con el ánimo de que puedan mantener liquidez disponible para enfrentar cualquier eventualidad. Tengo una pregunta, ¿las tasas de los bancos para préstamos sí serán tan atractivas como se visualiza? Este es un tema que esperamos, pero vamos a depender de las políticas del gobierno. Tú ahí tienes De un... acuerdo, creo que eso ya lo respondimos con la pregunta anterior, en donde les contábamos que no sabemos qué significa, no sabemos cuál es el límite, digamos, de atractiva, pero definitivamente sí van a ser tasas negociadas y más bajas en la medida en que el Banco de la República tendrá que bajar la tasa de la tasa con la que les presta a los bancos. Entonces, en ese sentido, definitivamente tendrán que ser tasas más bajas. Dice usuario es una persona que me gusta como opina. No conozco el primer caso de crédito a empresarios. La plata se va a quedar en los bancos como cosa rara. Seguramente no se va a quedar en los bancos como cosas raras, seguramente se van a prestar. Lo que sí es clarísimo y debemos tener claro en la economía es que por más de que se diga que se va a prestar y que se les va a dar condiciones a las personas y a las empresas, los recursos de los bancos son limitados. Y al ser limitados, entonces no van a poderle prestar a todo el mundo bajo todas las condiciones. Claro, el presidente de la República con los ministros salen diciendo que se les va a favorecer, seguramente no a todas las personas, porque si no tienen garantía para poderles pagar, va a ser muy complejo responder por las obligaciones. Ayer veía un artículo en Semana que hablaba sobre el rompimiento de las burbujas de las startups
y hablaba un poco sobre que en este momento con donde escasea la liquidez, todo Silicon Valley quedó con las manos eh, para atrás y está muy austero en el gasto, porque las compañías que no tienen un negocio, un modelo de negocio bien definido y que no tienen claro cómo monetizan o cómo van a ganar, están en riesgo. Entonces, un WeWork, por ejemplo, ellos claramente tenían muy bien definido cómo estaban, cómo tenían que ganar. Están en riesgos fuertemente porque no les están, porque no les están pagando y porque anteriormente a estos ya habían salido a medios a informar que estaban sin flujo de caja. Eh, entonces, seguramente sí va a haber préstamos, pero no va a haber préstamos para todo el mundo. Los bancos van a ser bastante cautelosos en entregar recursos para poder salvaguardar la economía del país. Ana María, esta pregunta te la voy a hacer a ti, Andrea, porque he venido respondiendo, te la voy a leer. ¿Qué diferencia hay en que el Banco de la República emita más dinero a que se pida un préstamo al Banco Mundial? Si al final el dinero se utilizará para lo mismo, ¿por qué se genera inflación o más inflación si se utiliza la opción del Banco de la República y no la segunda opción? No tengo los conocimientos a fondos de economía o de finanzas. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, Ana María. Básicamente la respuesta es, en términos macroeconómicos, la plata que nosotros tenemos en el mercado siempre está sustentada o fundamentada con valores, digamos, reales. Antes, por ejemplo, cuando se creó el dinero, el fundamento de cada uno de los billetes era el oro. En este momento, pues esa paridad ya se perdió, pero siempre tenemos fundamentos que respaldan el crecimiento y la generación de nuevos dineros. Cuando entra plata del fondo de cualquier banco multilateral, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues entra a modo de préstamo y no es plata nueva, es plata que ya existía en el mercado, no estaba en el país, pero ya existía en el mercado y en ese sentido tenía un fundamento. Si el Banco de la República es quien le presta plata al gobierno, eso significa que el Banco de la República tiene que imprimir billetes. Esos billetes que se imprimen no tienen un fundamento de valor. En la medida que no tienen un fundamento de valor, lo que pasa al no tener fundamento de valor es que las cosas empiezan a subir de precio, digamos, para fundamentar esa nueva liquidez que existe en el mercado sin un fundamento, porque no es un tema que tenga fundamento y que nos hayan prestado de otro país, sino simplemente son billetes nuevos que se imprimieron sin ningún fundamental. Esa es la diferencia básicamente que existe entre adquirir un crédito y adquirir plata que en el mercado no estaba en Colombia, pero ya tenía un fundamento, y imprimir billetes nuevos que no tienen un fundamento de valor. Mm, ok, perfecto. ¿Se puede renegociar las tasas de los bancos en créditos hipotecarios? Jorge Palacio nuevamente pregunta, seguramente sí, seguramente va a haber un espacio para poder renegociar las tasas de los créditos hipotecarios. Yo creo que los bancos están muy a favor de salvar la economía y pues les favorece que no haya una recesión. Acá es importante volver a entender lo que les explicaba anteriormente de la economía, cómo funciona. Si hay consumo, hay empresas que trabajan, y si hay empresas que trabajan, hay empleo, y si hay empleo, hay personas que tienen plata para poder gastar y se pueden llegar a financiar. Pero si se genera mucho desempleo, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que a los bancos ya no les pueden pagar. Entonces, si seguramente va a haber, acá tienen que haber jugadas muy inteligentes por parte de los bancos y por parte de los gobiernos, con el ánimo de ayudar a recuperar la economía. Si no se recupera la economía, unos de los más afectados van a ser los bancos porque no van a poder recobrar su cartera. Entonces, van a haber posibilidades de negociar las tasas de los créditos hipotecarios completamente, pero seguramente también los bancos no solamente podrán llegar a negociar las tasas, sino seguramente podrán llegar a estar en un momento en el que puedan llegar a decir, mejoremos plazos, reconsideremos, si usted tenía este crédito a 15 años, ya iba en el año 10, volvamos a abrir a 15 años con el ánimo de que me pueda pagar. Van a haber diferentes políticas, no podemos decir con certeza que vayan a ser exclusivamente las tasas de interés, pero seguramente sí habrán facilidades para las personas para que puedan responder a sus obligaciones. Edilson Chavarro pregunta, ¿es posible que el Estado apoye a las empresas con el pago de IVA? Ya sacaron un tema relacionado con el IVA y el año pasado sacaron la ley de crecimiento apoya a la economía naranja. Entonces,
Economía naranja seguramente van a tener beneficios en temas de IVA y adicionalmente van a haber otro tipo de compañías que se van beneficiadas con con esta situación, con el tema del IVA. No estamos seguros si todo el IVA, lo que sí hemos visto es que ahorita no se van a hacer devoluciones de IVA, por ejemplo, y lo que se van a hacer es que si hay saldos a favor, los saldos a favor se tendrán que compensar con lo que, con, haciendo la compensación de los impuestos en los próximos periodos, y esto previendo que el gobierno va a tener que sacar mucha plata y que no puede llegar a ponerse a hacer devoluciones de IVA. Tenemos que evaluarlo dependiendo de qué tipo de empresa y dependiendo de qué tipo de industria nos terminemos encontrando. Leo pregunta, buenos días, ¿qué podrían hacer las empresas que no puedan acceder a un crédito, ya sea porque está reportado o porque no tenga experiencia financiera? Eh, Hay infinidades de opciones, hay infinidades de opciones en esto, pero vuelvo a cederte la palabra, Andrea, para que respondamos esta pregunta. Bueno, ¿qué pueden hacer las empresas? Cuando las empresas ven limitado el acceso pues al sistema financiero, lo que hay que empezar es a recurrir a privados. ¿Qué significa recurrir a privados? Recurrir en términos de créditos igual o recurrir en términos de financiación a través del equity. Eso depende pues de cuál es la voluntad de las empresas y en ese sentido sí hay que tener claro que los costos de financiamiento van a ser más altos que los que se encuentran en el mercado porque para la persona que está financiando la empresa, en la medida en que la empresa es una empresa o reportada o no tiene experiencia financiera o tiene un flujo de caja apretado, pues es un riesgo mayor. Las metodologías existen metodologías de crowdfunding, existen metodologías de sindicados de forma privada, pero de nuevo hay que tener presente que esto tiene un costo mayor en la medida en que para la persona que financia o para la comunidad que financia es un riesgo mayor al que normalmente enfrentaría el sistema financiero con los flujos de caja casi que asegurados, que es como desembolsan los créditos. Listo, perfecto. Juan José nos pregunta, por favor, eh, ah, ¿se pueden negociar con los empleados el salario o en su defecto terminar los contratos sin la indemnización? Sí, sí se puede negociar con los colaboradores su salario y se puede negociar a través de un mutuo acuerdo. Y esto no tiene ninguna implicación legal, está permitido por el gobierno y más en este tipo de situación. Y se pueden hacer terminaciones de contrato completamente sin indemnización. Es una pregunta que se pueden hacer, pero lo que deben tener en cuenta es que hay unos cupos y tendrían que evaluar eso con el abogado de ustedes, laboralista, entendiendo cuáles son los cupos de las personas que pueden llegar a ser por terminaciones de justa causa. Lo que deben entender es que, pues, para poder hacer una liquidación de esta manera, deben tener todo su debido proceso disciplinario. Eh, Y también ahí para complementar un poco, es el gobierno sí, digamos, el Ministerio de Trabajo sí reglamentó un tema respecto a esto y lo que prohibió fue los despidos masivos. Es decir, sí pueden existir despidos, pero los despidos masivos, es decir, de todos los empleados, pues no lo ven con muy buenos ojos y han dicho que los que van a revisar a las empresas que lo hagan. Y el tema de la indemnización, pues está en cómo es de la terminación del contrato. Si es con justa causa, sin justa causa. Si es con justa causa, pues sí pueden terminar los contratos. Si es sin justa causa, pues debería existir una indemnización de por medio, porque es lo legal y no han dicho nada contrario a esto por ahora. Listo. ¿Cómo sabemos cuál alternativa entre congelación o aplazamiento nos convienen? ¿Ustedes nos orientan según nuestro caso? Sí, claro que sí, Alejandro. Miramos tu diagnóstico y miramos, dependiendo de tu estructura financiera, qué es lo más conveniente. Si congelamos o, o lo que hacemos es acogernos a un periodo de gracia o por el contrario continuar con el mismo plan de pagos. Eso depende de la situación de cada una de las personas. Entonces, ahí queda respondida. ¿Recomiendan ustedes invertir en bitcoins? Nosotros como compañía hemos sido muy reacios a invertir en activos que no tienen un activo, hacer inversiones en activos sin un respaldo claro. Entonces, Bitcoin es un tema principalmente de especulación, claro, ha crecido fuertemente y hay gente que ha ganado mucho dinero, sin lugar a dudas, pero yo lo que siempre le invito a nuestros clientes es a que
pensemos en hacer inversiones que tengan un respaldo, que en una situación como estas siempre haya cómo poder cobrar la deuda o cómo poder recuperar por lo menos el capital inicialmente invertido. De lo contrario, es mucho más complejo. Si Bitcoin se llega a caer mañana y se cae fuertemente, ¿qué te van a entregar o qué te van a responder? Nada, había un número o había un código en Internet, pero la posibilidad de recuperar tu capital inicialmente invertido termina siendo casi nula. Entonces, no es nuestra política, seguramente habrán expertos y personas que recomiendan este tipo de inversiones, pero son políticas diferentes dentro de nuestras políticas de inversión de la compañía. Eduardo Aranda, el dólar dio un salto significativo de 3.560 a los 4.000 en una semana. Cuando la economía empiece a estabilizar, ¿ustedes creen que vuelva a estar por debajo de los 3.600 o a cuánto creen que descenderá? Estas preguntas me gustan y me gustan porque son preguntas en las que nosotros no tenemos una bola de cristal con precisión de exactamente en qué momento va a ocurrir, eh, y van a depender de muchos factores. Dependen de muchos factores. Uno, de cuáles sean las políticas, cuál sea la política de recuperación del país, cómo se afronta una recesión, cuáles van a ser los beneficios que les van a dar a los empresarios para poder eh, reactivar nuevamente la economía. Hablaban en estos días de el no pago de parafiscales, bueno, bien diferentes auxilios. Y si la economía se reactiva, pues seguramente el dólar y el petróleo empieza a subir, el dólar va a tender a la baja. Pero si por el contrario entramos en una recesión y en una situación bien crítica en la parte que se siga manteniendo el petróleo como está hoy en día y en unos índices de desempleo altísimos, seguramente se puede seguir manteniendo por el orden de los 4.000 pesos. Ahí ese sería mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí, yo creo que pues en esta situación el dólar pues, va a seguir manteniéndose en el orden de los 4.000 pesos, incluso creo que podría tocar márgenes más altos, pero en la medida en que la economía se normalice y sobre todo que la situación del petróleo se normalice, que con seguridad se va a normalizar, porque esto no es un tema solo económico, es un tema de muchas presiones políticas, pues el dólar va a ir bajando. Obviamente no tenemos cómo decirte si va a estar por debajo de los 3.600, por debajo de los 3.700, pero pues lo más probable es que sí baje por debajo de los 4.000 pesos cuando esta situación se normalice y pues todo el tema se estabilice. Me encuentro sin trabajo hace 7 meses. ¿Puedo tomar el subsidio de emergencia por desempleo que brindan las cajas de compensación? Mm, no sé si alcanzaste a aportar durante más de un año de forma continua a las cajas de compensación, pero valdría la pena que si lo hiciste, pues revisaras y te volvieras a la última caja de compensación donde aportaste para ver si todavía calificas. No, la verdad no lo tengo tan claro. Lo que podemos hacer, equipo, es si quieres nos dejas tu correo electrónico, te ayudamos a hacer la investigación y te lo contamos vía correo electrónico, porque digamos Claro ese que sí. tema puntual no lo tenemos tan claro. Una duda, ¿las tasas de los bancos bajan 3 meses después de la baja del Banco de la República? Sí. Eh, no son 3 meses exactos, pero digamos, el efecto que hemos visto en la economía en tiempos normales es que más o menos ese es el tiempo que se terminan de demorar los bancos en bajar las tasas de interés. El Banco de la República sale con la noticia hoy de bajamos tasas de interés y estamos en abril, mayo, junio, julio. En julio o en agosto la banca tradicional está haciendo las bajas en las tasas de interés. Entonces, eso es lo que regularmente toma. Y cuando yo les decía que cruzáramos dedos, es que pensemos en que la economía está corriendo y la gente está corriendo para que esta situación se vea subsanada lo más pronto posible y que en dado caso de que el Banco de la República baje tasas de interés, pues los bancos en la misma medida puedan llegar a bajar las tasas para las personas. La emisión loca fue lo que le pasó a Venezuela. ¿Creen que de pronto el tema de justicia distributiva es una opción de mantener las empresas y los empleados en esta crisis para así evitar la falta de liquidez por los despidos masivos, entendiendo que nuestra base económica son las empresas? Justicia distributiva es una opción para mantener las empresas. ¿Para ti es clara esta pregunta, Andrea? No sé si la entiendo bien, si por justicia distributiva te refieres un poco a el tema impositivo.
Si es así, pues claramente lo que está tratando de hacer el gobierno y con las medidas que nos explicaba Diego durante el webinar, las medidas fiscales y lo que está buscando hacer el gobierno es soportar precisamente a través de medidas fiscales las empresas y pues por ende los empleos, porque al final lo más grave de toda esta crisis es el desempleo y que las empresas se queden sin la posibilidad de consumo. Entonces, no tengo bien claro si estoy respondiendo a tu pregunta y si justicia distributiva se refiere a temas de impositivos y impuestos, pero si es así, pues esa sería la respuesta. Las personas que tienen en este momento flujo de caja o dinero en efectivo es porque su índice de vulnerabilidad financiera es cero y su índice de tranquilidad, y su índice de tranquilidad financiera, por lo que por lo menos de 6 meses. Así que mi sugerencia es que esperen una buena oportunidad de inversión y la aprovechen. Sí, definitivamente, pero eso depende de cada una de las personas. Tengo una pregunta. Evidencio mi FIC que durante este periodo de crisis la cifra ha ido cambiando, a veces la veo en menos dinero y luego observo que vuelven a estar en la cifra real. ¿Esto a qué se debe? ¿Debería sacar los fondos de mi FIC y pasarlos a otro tipo de cuenta? ¿Sabes? Te Eh, diría acá algo, te diría algo, perdóname Andrea, que te haga. tranquilo. Y Sí. es que seguramente no todas las personas que nos están acompañando saben qué es un FIC. Entonces, demos una breve explicación de lo que es un FIC y luego sí le respondemos la pregunta. ¿Te sientes cómo a responder esta pregunta? No, dale, si quieres explica qué es un FIC y luego la revisamos. Listo, perfecto. Entonces, un fondo de inversión colectiva es un vehículo de inversión donde múltiples personas ponen recursos. Diferentes entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen este tipo de vehículos y que lo que buscan es generar una renta superior a lo que podría llegar a rentar una persona por sí sola. Anteriormente se llamaban carteras colectivas, hoy se llaman fondos de inversión colectiva. La pregunta que nos hacen es que ven que los FIC cambian, entonces nos dicen que ven menos dinero y pues luego ven la cifra real. Le diría a Catherine que no se trata de que vea la cifra real en un momento y en otra vea menos dinero, no, es que todos los días se está viendo la cifra real de cuánto está costando, cuánto está valiendo su inversión y hay días como tenemos volatilidades donde pierde capital o donde pierde rentabilidad y otros días donde la recupera y por lo tanto ahí ve este tipo de cambios. Entonces va a depender mucho del fondo de inversión colectiva en el que se encuentre, porque si hay un fondo de inversión colectiva que invierte en activos de alto riesgo, significará que la volatilidad en este momento es altísima. Eh, o si están invierten en títulos de renta fija a corto plazo, eso quiere decir principalmente que invierten en TES y digamos, en los vehículos de financiación del gobierno y de corporativos, la volatilidad va a ser menor, pero sin embargo va a seguir teniendo volatilidad. Va a depender de lo que considere Catherine y es si quiere podría sacar los recursos hoy en día, mantenerlos en una cuenta de ahorros o por el contrario dejarlos ahí y saber que van a enfrentar volatilidades, pero va a ser una política que va a depender exclusivamente de cada una de las situaciones de las personas. Si quieren arriesgarse por tener algo más de liquidez, si están en un portafolio conservador o si están en un portafolio de mayor riesgo. Son muchas variables que hay que considerar para poder dar esta respuesta. Ahora, lo que yo te diría es, si la volatilidad te da temor en este momento y si tienes el capital inicialmente invertido, pues podrías llegar a sacar los recursos, pero va a depender de mucho de la política de inversión que tengas tú a título personal. Alejandro Gandara. Diego, nosotros tenemos un poco ya restringido el tiempo, nos quedan alrededor de 5 minutos para que ya se termine, pues digamos, el salón en el que estamos haciendo la conferencia, entonces yo creo que alcanzamos a responder como una, máximo dos preguntas y ya nos tendríamos que despedir. Bueno, señores, entonces respondamos estas dos preguntas y adicionalmente a responder estas dos preguntas, mil gracias por su participación, nos encantó tenerlos. Esperamos que en los siguientes eventos puedan seguir participando. Alejandro Gandara, me gusta que haya sido tan participativo. Tenemos un local en arriendo para un negocio de comida y llevamos un mes cerrados. El dueño ofrece el 25% de descuento y nosotros planteamos el 50% para abril. No hemos pagado hasta llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la recomendación para fortalecer nuestra posición y concretar la negociación? Esto va a requerir más de una respuesta de un minuto. Eh,
Lo que puede llegar a hacer es tratar de persuadir, contando la realidad, que no están teniendo ingresos y que lo que se puede hacer es que ustedes les pagan el 25, el 50% y seguramente pueden llegar a ampliar el periodo de arrendamiento durante un mayor plazo. Hay diferentes métodos de negociación, pero creo que esto requiere una reunión un poco más grande. Si Alejandro, si eres cliente de nosotros, con el mayor de los gustos, le pides a servicio al cliente que tengamos una reunión y revisamos el caso tuyo particular para ver cómo te podemos apoyar. Diego Reyes, Cancino, una crisis trae oportunidades, mencionaros. Invertir en emprendimiento en los próximos meses será demasiado riesgoso, depende del área, el objeto de la empresa. Te la cedo, tú te la sabes, tú esta respuesta la tienes muy clara. Sí, completamente. Depende completamente del emprendimiento. Depende de si es un modelo de negocio probado, depende del flujo de caja, de la forma de monetización, del mercado al cual se esté enfrentando. Es súper importante ver si en estos momentos de crisis el emprendimiento genera una solución a una situación específica que esté en este momento y que vaya a necesitar ser solucionada, o si más bien es un modelo de negocio probado para tiempos de estabilidad. Digamos, no podemos generalizar el tema de emprendimientos, tendríamos que entrar a estudiar el modelo de negocio de cada uno para entender bien cómo va a ser la proyección de flujo de caja del emprendimiento y saber si es una empresa viable o no es una empresa viable en estas condiciones o en condiciones normales de la economía. Bueno, señores, yo creo que esto es todo por hoy. Mil gracias, nos encantó verlos. Esperamos verlos en los siguientes webinars. Que tengan un excelente día y les estaremos Muchas contando cuáles gracias. son los siguientes cambios. Feliz Que día, estén muy señores. bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.